Bueno, entonces bienvenidos hoy otra vez a nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles. Hoy ya vamos a finalizar ya el capítulo 2. Ya vamos a terminar el capítulo 2 con la clase de hoy. Vamos a estar viendo de los versículos 37 al 47. Entonces, la clase pasada, ¿cierto? Estuvimos viendo otra vez esa continuación del sermón de Pedro. ¿Se acuerdan que venimos estudiando este sermón que él dio ese día de Pentecostés lleno del Espíritu Santo, que se paró y empezó a hablar con autoridad? Vemos cómo exhorta con la palabra de Dios, cómo empieza a hablarse sobre los diferentes salmos que hablaban sobre la venida del Mesías y de cómo esos salmos proféticos decían que el Mesías tenía que morir y tenía que resucitar. Y cómo Cristo confirmó ser ese Mesías del cual hablaba David, del cual hablaba el Antiguo Testamento. ¿Por medio de qué? De señales, de pruebas, de milagros, de haber resucitado de la muerte. También confronta al pueblo, diciéndoles que fueron ellos quienes asesinaron a Cristo. O sea, de una forma muy directa les dice a ellos, fueron ustedes por medio de gente inicuos que crucificaron a Jesucristo, al Mesías. Y Pedro declara que aunque Cristo fue asesinado, todo eso era parte del plan soberano de Dios y que Dios exaltó a Cristo a lo sumo y ahora Cristo está reinando a la diestra de Dios. Entonces básicamente Pedro les tira todo esto encima, les tira esta bomba encima. La gente, muchos de ellos les cae un peso de culpa encima gigante. Muchos de ellos se preguntan y dicen, ¿cómo puede ser? Como pueblo hemos llevado siglos esperando la venida del Mesías. Y vino el Mesías, lo tuvimos acá y lo asesinamos. Lo entregamos en manos de los romanos. Entonces mucha gente se sintió muy confrontada. Quizás muchos otros no. Como sabemos, el corazón de muchos se endureció. Y muchas personas aún seguían en su dureza de corazón. Pero vamos a ver que este sermón transformó la vida de muchas personas ese mismo día. Entonces, este fue el versículo con el que terminamos la sesión anterior. Dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y esas fueron las últimas palabras del sermón de Pedro antes de que se levantaran unos hombres y dijeran, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Mira, acá podemos ver que cuando estas personas oyen ese mensaje, muchos de ellos son, como dijimos, confrontados y se sienten profundamente conmovidos. Esas palabras de Pedro es como si penetraran al corazón y como si les enterraran un cuchillo y les enterraran un cuchillo y las personas simplemente decían, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos matar a nuestro Mesías? Y ese sermón de Pedro y el Espíritu trajeron ese convencimiento de pecado a muchas personas. Fue necesario que Pedro los exhortara con palabras no suavecitas, no maquilladas, no, sino con palabras firmes, diciéndoles la verdad de que ellos eran quienes habían crucificado al Mesías. Y el primer paso para alguien preguntarse qué debo hacer para ser salvo, como en el caso de muchos de estos, es primero estar conmovido por fallarle al Señor. Si estas personas no hubieran sido confrontadas en su corazón por su pecado, no habrían visto la necesidad de buscar salvación. Cuando una persona llega y dice, ¿qué necesito yo para encontrar salvación? ¿Qué necesito yo para poder ser salvo? Es porque esa persona en su corazón
se ha dado cuenta que no está a cuentas con Dios, que le ha fallado a Dios, tiene temor a las consecuencias, al castigo, pero es necesario ese primer paso, estar conmovido, estar confrontado, sentir esa culpa. Es importante eso, porque eso lleva a una persona a querer decir qué tengo que hacer para ser salvo. Y aquí vemos que esa palabra conmovido es en el griego la palabra katanuso, que significa compungido, perforado, como dijimos, acuchillado, agobiado por el peso de la culpa. Y eso los llevó a ellos desesperadamente a preguntarse: hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Ahora, yo quiero hacer ahí un paréntesis, porque a través de la historia se han levantado muchos grupos de personas hablando de cómo ser salvo, pero de formas no bíblicas. Tenemos aquí algunos de los grupos más conocidos. Están los legalistas, grupo de personas, grupo de creyentes que dice: es salvo todo aquel que cumpla la ley. ¿Cierto? Y lo que tienen muy en común todas estas personas es que usan un sustento bíblico, pero lo sacan de contexto. Créanme que si yo quiero llegar a querer a alguien, hacerle creer un punto sobre algo, y tomo un verso bíblico, uno solo, yo podría hacerle que esa persona creyera lo que le estoy diciendo. Por eso hay tanta gente que manipula la Biblia, porque cogen un versículo y con ese versículo sacan toda una doctrina. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos leer la Biblia de esa manera. La palabra se tiene que leer en un esquema completo, todo. El contexto es importante. Entonces vamos a ver algunos de los versículos que estas personas han sacado de contexto para poder decir: es que la salvación es de esta manera. Entonces el legalista dice que es salvo quien cumple la ley. Y se basan en Santiago 2:21, donde dice: ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces ellos dicen: pues Abraham fue justificado delante de Dios por sus acciones, por obedecer la ley de Dios. Pero miren lo que dice después la continuación, el verso 22. ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Si nosotros no hubiéramos leído ese versículo 22, habríamos podido decir: pues es verdad, no, Abraham fue justificado por sus obras. Pero lo que Santiago estaba tratando de darle a entender ahí al lector en el contexto era que la fe de una persona se revela por sus obras. Si esa persona verdaderamente le creyó a Dios, obviamente su acción, ¿cuál iba a ser? Hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Pero no fue justificado por haber llevado a su hijo ahí al altar. Fue justificado porque Dios primeramente vio la fe en su corazón, le creyó a Dios y esa fe le fue tomada por justicia. Entonces el legalista queda tachado. No se llega al cielo por cumplir la ley. Ahora el moralista dice: es salvo quien tenga más buenas obras que malas obras. El que supere las malas obras con buenas es salvo. Y son las personas que vemos que dicen: no, siempre y cuando uno sea bueno, hay que ser una buena persona. Y yo creo que Dios, pues, cierto, nos acepta si somos buenos, y son los que enseñan que entonces hay que darle a la gente y donar y hacer esto, y que todas esas buenas obras son las que nos van a llevar al cielo. Y se pueden aferrar a versículos como este, Juan 5, 28, 29. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Y los que hicieron el bien resucitarán para gozar de vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Entonces ellos dicen: no, los que hicieron el bien, lo bueno, van a resucitar para vida eterna. Pero omiten versículos como Efesios 2 del 8 al 9, donde dice que somos salvos es por gracia y no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe de sí mismo. O Romanos 3:23, que nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O Romanos 3:12, que dice: todos se han desviado, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno.
o nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces las buenas obras no salvan a nadie. Las buenas obras son el resultado de un corazón regenerado, mas no son lo que me va a llevar a mí a estar a cuentas con Dios. Está el universalista, que son los que dicen, al fin y al cabo Dios nos va a salvar a todos. Dios ama su creación, a todos nos va a salvar, todos vamos para el cielo. Y se aferran a versículos como Romanos 5:18. Mire lo que dice. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Como quien dice, por culpa de Adán todos pecamos, pero gracias a Cristo todos quedamos a cuentas con Dios. O sea, todos vamos para el cielo. Pero omiten versículos como Mateo 7:13, donde dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen este camino. Nos está diciendo que mucha gente va para el infierno porque escogen el camino ancho por donde todo el mundo quiere transitar, pero no ese camino angosto por donde muy pocos encontrarán la vida eterna. Así que el universalista está tachado. No todos van para el cielo. Muchos van para el infierno. Tenemos el ritualista. Personas que se aferran a los rituales. Dicen, mi hijo hizo la confirmación cuando era niño, o mi hijo fue bautizado, o yo ya me bauticé. Se aferran a ciertos rituales y piensan que esos rituales los van a salvar. Entonces, por ejemplo, se aferran a versículos como uno que vamos a leer ahorita. Hechos 2:38, donde decía, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces ellos dirían, bueno, me tengo que arrepentir y una vez me bautice, ya, soy salvo. Pero el que no se bautice no es salvo. Pero miren lo que dice Romanos 10:10. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo ante los ojos de Dios. Miren, por creer en tu corazón, no por bautizarme, no por cumplir con un ritual, y por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces el ritualista queda tachado. Ahora tenemos también de los que piensan que por su raza van a ser salvos. Por ejemplo, los judíos. Los judíos dicen, nosotros, por ser linaje de Abraham, por ser descendencia de Abraham, somos el pueblo escogido de Dios, por ende todos vamos a ser salvos. Miren lo que dice Mateo 3 del 9 al 10. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Como quien dice, no crea que por ser hijo de Abraham usted se va a salvar. Es por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la salvación bíblica? Y quise poner 4 puntos que son esenciales para una persona encontrar regeneración, salvación, nacer de nuevo, como se le quiera decir a este término, poder estar a cuentas con Dios, ser justo delante de Dios. Y lo primero que hablamos, que fue lo que mencionamos, hay que estar convencido del pecado. Tiene que haber convicción de pecado. El Espíritu Santo tiene que darme a mí convicción de pecado. Las iglesias muchas veces están llenas de personas que pasan al frente por emociones. Por emoción, porque veo que pasaron muchos y yo también quiero pasar y hacer una profesión de fe. Pero como dije, si no hay una convicción de pecado, ¿a quién estoy yo recibiendo? ¿Verdaderamente veo la necesidad de un Salvador? ¿O simplemente quiero añadir tranquilidad a mi vida, decir, bueno, yo puse mi fe en Jesús, pero bueno, sigo mi vida normal como si nada? Entonces, primero tiene que haber convicción de pecado. Yo reconocer que he fallado a Dios, que no estoy a cuentas con Él, que he roto su ley, que no puedo estar al estándar de Dios. Después tiene que haber un arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es nada más y nada menos que la palabra metanoeo o metanoia. ¿Y qué es la metanoia según los griegos? Es un cambio de rumbo, es decir, yo voy en esta dirección hacia el pecado, Dios está detrás, Dios está hacia ese lado, yo voy en el lado opuesto a Dios, hacia el pecado,
Y lo que hago es que me arrepiento, doy un giro de 180 grados y voy de nuevo en dirección a Dios. Tiene que haber un arrepentimiento. Obviamente la confesión de pecados es importante. Yo no puedo simplemente decir, sí, acepto al Señor Jesús. Yo tengo que reconocer, confesar. La palabra dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El Señor nos va a perdonar nuestros pecados si confesamos. Miren lo que dice, si confesamos. Si no confesamos nuestros pecados, no recibiremos perdón. Por eso la importancia de confesar, de decir, Señor, te fallé, Señor, perdóname, Señor, hice esto que no te agrada. Y en la última es reconocer por fe que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, como dice Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos por fe en nuestro corazón, por confesarlo con nuestra boca. Esa es la salvación bíblica. Si en algún momento nosotros le vamos a hablar a alguien y alguien nos dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Que no se nos ocurra ninguna de estas barbaridades. Que no se nos ocurra jamás decirle, mira, tienes que ser una buena persona. No, porque nada de eso va a llevar. Eso va a llevar a esa persona a un desastre espiritual y quizás a nunca encontrar verdadera salvación. Hablemos con la verdad. Tenemos que decirle a esa persona, mira, lo primero que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Dios. Pedirle perdón por tus pecados, porque le has fallado. Y el pecado más grande es la rebeldía que nosotros tenemos contra Dios de caminar fuera de su voluntad, de rechazarlo. Ahora que estás viniendo a sus pies, pídele perdón por rechazarlo. Confiesa tus pecados y reconoce que Jesucristo es el único que te puede salvar. Entonces es muy importante esta salvación bíblica. Entonces ahí vemos que dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don. Como dijimos, el arrepentimiento es esencial, es crucial para nacer de nuevo. El bautismo no era un requisito, como dijimos. No es un requisito. Hay personas que sacan de contexto eso ahí y dicen, pero es que ahí dice que se arrepientan y se bauticen y van a ser salvos o van a ser perdonados sus pecados. No, ya vamos a entender el por qué Pedro los invita a que se bauticen. Acá dijimos, el bautismo no es un requisito para la salvación ni es necesario tampoco para recibir el Espíritu. Porque ¿qué dice Efesios 1:13? Dice, en él también ustedes, en Jesús, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, miren, lo creyeron, la fe, fueron marcados con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu no se recibe al momento del bautismo, sino en el momento en el que yo soy salvo, en el momento en el que yo creo en Jesús, recibo el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cuál es la importancia del bautismo? ¿Por qué lo ponen aquí como, digamos, una norma? Porque Pedro les dice, bautícense. Todo creyente debía ser bautizado públicamente para identificarse como un seguidor de Cristo. Nosotros lo podemos decir de una manera muy sencilla, pero pónganse, quiero que nos vayamos a ese primer siglo. Nos imaginemos la cultura judía de ese entonces. Acaban de asesinar, o acaba de suceder todo esto del asesinato de Jesucristo hace apenas unos 50 días. Y ahora todo el mundo hay mucha tensión en Jerusalén contra todos los discípulos de Jesús. Están buscando personas para matarlos, para callar a todos esos que hablan en el nombre de Jesús. Muchas de estas personas recibieron el mensaje y dijeron, wow, en verdad, Señor, soy culpable de esto. Se sintieron el peso en su corazón de la culpa. Y muchos de ellos dicen, ok, ¿qué debo hacer? Ok, arrepiéntete de tus pecados, listo. Cualquiera puede hacer eso, cualquiera puede hacer una oración en su corazón o cualquiera puede creer en su corazón, listo. Pero no cualquiera hace un acto público. Porque hacer un acto público delante de esta cultura significaba mucho. Significaba que podían ser rechazados por su propia familia, perseguidos por los que venían persiguiendo a todos los seguidores de Jesús o del camino, como le llamaban en este momento, los seguidores del camino. Entonces, Pedro no se las puso fácil. Pedro no les dijo, sí, hagan esta oración de fe en su corazón. No.
Pedro no se las puso fácil como muchas veces hoy en la iglesia la ponen. No te tienes que levantar, haz la oración en tu corazón. No, Pedro les dijo, ¿quieren? ¿Quieren saber? ¿Quieren ser perdonados? Ok, arrepiéntanse de sus pecados y todo el que quiera, bautícese. Identifíquese como un seguidor de Jesucristo y muera el judaísmo. Ya usted no es un judío, ya usted es un seguidor de Jesucristo, un cristiano. Y eso tenía una implicación, o sea, era duro. Pedro se las puso duro. El bautismo marcaría en ellos una ruptura pública al judaísmo, porque es un acto público y una unión a Jesucristo. Nosotros hoy en día nos bautizamos y es algo bonito porque todos los que están ahí nos aplauden. Pero imagínense el bautismo de estas personas, ¿cuántos estarían por ahí? No puedo creer este farsante, míralo, vámonos, ¿cómo? La misma familia rechazando a estas personas. ¿Qué pregunta tienes? Entonces, ¿los judíos que creen en Jesús no se bautizan? ¿Los judíos que creen en Jesús? Claro, acabamos de ver eso. Pedro los está invitando a eso. A que se bauticen en el nombre de Jesús. Y no solamente en ese momento, el bautismo es un sacramento que se nos ha dado a todos nosotros, seguidores de Jesús. Como dijimos, no es necesario para la salvación. A mí el bautismo no me salva. Pero si Jesús se bautizó y en la palabra nos dice que debemos ser bautizados, tenemos que cumplir con eso. O sea, yo invito a cualquier persona, ya sea alguien que esté escuchando, que ha puesto su fe en Jesús y no se ha bautizado, que lo haga. ¿Por qué? Porque eso rompe algo en el corazón. Porque eso nos deja a nosotros dejamos de ser esos seguidores encubiertos, esos cristianos 007, que creemos en el Señor pero que nadie más lo sabe. No, el bautismo es una declaración pública de mi fe, donde yo digo delante de todo el mundo, me siento feliz y orgulloso de seguir a Jesucristo, de que mi vida cambió. Ahora ya no vivo yo, ahora dejo mi viejo yo en estas aguas, salgo para una vida nueva en Cristo Jesús. Pero como les dije, para ellos era algo muy duro, muy distinto. Como digo, nosotros podemos ver eso como algo muy sencillo, el bautismo. Oh sí, qué bonito, en la iglesia hoy hay bautismos. Pero para estas personas, me recuerda ese versículo de Mateo 16, 24, ya lo vamos a leer, que nos dice que el costo de seguir a Jesús es alto. Pedro, con esas palabras de Pedro, nos dio a entender que es que seguir a Jesús no es, sí, fácil. Pero no se dan cuenta que es que seguir a Jesús tiene un precio. Un precio. Miren lo que dice Mateo 16, 24. Luego Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ok, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Ok, ¿quieren seguirme? ¿Quieren ser mis seguidores? Tienen que estar dispuestos a tomar su cruz y morir, ser crucificados si es necesario, ser perseguidos. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a tomar nuestra cruz? ¿A ser verdaderos discípulos? ¿De seguir a Jesús nos cueste lo que nos cueste? Porque estamos muy cómodamente, gracias a Dios. Pero en este momento, al otro lado del mundo, hay personas siendo perseguidas. Y que por su fe lo están dando todo. Personas siendo asesinadas por su fe, exponiendo sus vidas en países donde no dejan profesar el nombre de Jesús. Y eso es un ejemplo de personas que verdaderamente, yo digo, eso sí es tener la fe puesta en Jesucristo. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, las promesas para ustedes, para sus hijos y para todos los que estén lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llame. Y con muchas otras palabras los exhortaba, sálvense de esta generación perversa. Así que la promesa de Dios es para todos, no era solo para esos judíos, no, miren, es para todos. Todo ese que, ¿se acuerdan que leímos hace poco en una de las clases que decía, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo? Para todo, nuestros hijos, podemos tener la certeza de que para ellos también. Pedro estuvo exhortando a estas personas por un tiempo. Este sermón que leemos, lo leemos en
1 minuto. Yo sé que llevamos varias clases estudiándolo, pero si lo leemos de corrido, lo leemos en menos de 1 minuto. Pero el sermón fue mucho más que eso. Pedro se tomó el tiempo, como decía ahí, de exhortarlos insistentemente. Yo me imagino a Pedro yendo de escritura en escritura, hablando de esto y todo conectándolo con el Mesías. Todo conectándolo con el Mesías. ¿Y cuál es la invitación general de todo ese mensaje de Pedro? Lo que él en verdad quería darle a entender al público con ese mensaje era que a la final ellos tenían que salvarse de esa generación perversa. ¿A través de qué? Del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y eso es a lo que nosotros necesitamos llevar a las personas. Sea de lo que sea que les estemos hablando, nuestro mensaje al final tiene que coincidir con lo mismo. Salvación. Necesitas encontrar salvación por medio del arrepentimiento de tus pecados y la fe puesta en Jesucristo. Ese tiene que ser nuestro enfoque cuando estemos hablando con personas que están caminando lejos del Señor. Así pues, los que recibieron su mensaje, aquí nos está dando a entender que algunos no. Dice, los que sí recibieron su mensaje, fueron bautizados, fueron obedientes. Dijeron, listo, eso es lo que tengo que hacer, vamos. ¿Dónde están las aguas? Vamos, quiero ser bautizado. Y muchos pensarían que ese mensaje fuerte y condenatorio, pues porque es un mensaje muy fuerte de parte de Pedro, muchos pensarían que ese tipo de predicación no va a llevar a nadie a los pies de Jesús. Mucha gente dice, no, es que a la gente hay que hablarle. No puedes condenar a la gente, no le puedes decir que son pecadores, porque la gente se te va, la gente te va a rechazar, se van a enojar. Pero ese mensaje de Pedro salvó la vida de 3,000 personas. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Que por qué yo necesito hablar de una manera maquillada. Si este hombre habló con la verdad, con respeto, como dijimos en una de las clases anteriores, con respeto, pero con autoridad y con la verdad. Y 3,000 personas decidieron ese día entregar su vida al Señor. Entonces vemos que la confrontación del pecado es clave, es clave. No se trata de juzgar, porque todos estamos en esa misma condición de pecadores, pero se trata de con amor llevar a la persona a ver su pecado. Porque si la persona ve su pecado y entiende que ha pecado, la persona va a ver la necesidad de un Salvador. Es como la persona que le hacen ver que está enferma. Si yo en mi mente digo, yo no estoy enfermo, nunca voy a tomar medicina para la condición que tengo. Pero si yo digo, ok, reconozco, estoy enfermo, ok, ¿qué necesito tomar? Mira, tómate esto y eso te va a sanar. Ok. Lo mismo. Necesitamos llevar a las personas a entender que están enfermas espiritualmente, que están muriendo espiritualmente y que solamente hay algo que ellos pueden tomar para sanar de su muerte espiritual, para sanarlos de sus pecados, y es la fe en Jesucristo. Pero si esas personas no entienden su condición, no van a ver jamás la necesidad de un Salvador. Al no confrontar el pecado se crean seguidores superficiales. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de Jesús cuando habló de las diferentes semillas? Que una cayó en las rocas, otra cayó en el camino, la otra en las espigas, en los espinos. Miren lo que dice la semilla que cayó en los pedregales, en la arena que estaba muy llena de piedras. Dice Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, la semilla que cayó ahí, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza y abandona su fe. Entonces es la persona que sí recibe con gozo el mensaje y empieza y compra Biblia y se anima, pero... Somos la mayoría de cristianos. Pero como no echó raíces profundas, como no se le explicó verdaderamente la razón por la cual venía a Cristo, de que no vino a Cristo fue para que su vida fuera feliz, sino que vino a Cristo es para que sus pecados fueran perdonados y pudieran nacer de nuevo y pudiera ser una nueva criatura. Esa persona ve que cuando su vida entonces no está siendo feliz y no se le está cumpliendo la razón por la cual le dijeron que viniera a Cristo, la persona abandona su fe. Por eso la importancia de nosotros y la responsabilidad de nosotros hablarle a la gente con lo que es, porque si no vamos a crear seguidores superficiales. ¿Y qué caracterizaba a esta iglesia que se conformó aquel día? Aquí nos van a dar unos puntos esenciales de lo que conformó la iglesia. Se dice
se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Entonces aquí voy a hablar sobre 4 puntos esenciales, 4 puntos que nos habla sobre qué caracteriza a la iglesia de Dios. Esa iglesia primitiva es el ejemplo perfecto. Es como cuando uno mira a un bebé y uno dice, ese bebé es perfecto, es puro, inocente, nada lo ha dañado. Igual, esa iglesia primitiva es el ejemplo perfecto, puro, inocente y que nada la había dañado. A lo que ya vemos hoy en día. Una iglesia dividida, una iglesia ya con muchas cosas, falsas doctrinas. Pero esa iglesia es a la que tenemos nosotros que apuntar y volver, la iglesia primitiva. ¿Y qué hacían ellos? Primero, eran una iglesia salva y bíblica. O sea, ¿qué quiere decir eso? La palabra dice, se mantenían firmes. No eran personas que venían y al tiempo no volvían. No, firmes. La autenticidad de su fe era demostrada porque permanecían firmes. Firmes en las enseñanzas. Estos fueron odiados, como dijimos, muchos de esos rechazados por sus propias familias. Y aún así se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes a las enseñanzas de los apóstoles. Mire lo que dice Juan 8:31. Juan 8:31 dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas, decía Jesús. Y ellos se nos dice que se mantuvieron firmes a las enseñanzas de los discípulos. La iglesia era un lugar para dedicarse a la enseñanza para los creyentes y seguidores de Cristo. Entonces, eso nos da a entender que, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Enseñar. Enseñanza. ¿Para quiénes? Para los seguidores de Cristo. Claro, las puertas están abiertas para la persona inconversa, sí. Pero esto no puede volverse un show de entretenimiento para los inconversos, No. La iglesia es un lugar de edificación para los que ya hemos creído. ¿Por qué? Porque los que ya hemos creído necesitamos crecer. Necesitamos alimento sólido, necesitamos que nos alimenten cada día con comida espiritual para no seguir siendo los mismos bebés espirituales. Segundo punto, era una iglesia de comunión. ¿Por qué? La palabra dice que permanecían firmes en la comunión. ¿Y qué es comunión? La palabra griega koinonía, que significa estimularse mutuamente a la santidad y a la fidelidad. Y en Cristo somos unidos como hermanos a una familia. Ya tenemos todos algo en común. Ya no somos, es que usted es de tal raza, de tal país, de tal cosa. No, a todos nos une algo. Nuestra fe. Podemos estar con una persona china que no habla español, pero yo puedo mirar a esa persona, reírme con él y él conmigo porque sabe que nos une algo en común. Jesucristo, nuestra fe en él. Compartiremos eternamente con otros seres. Por eso es que para el Señor es tan importante la comunión. Imagínense, yo hablaba con mi esposa hoy acerca de eso, decía, amor, para Dios son tan importantes las relaciones que vamos a seguir relacionándonos eternamente con otros creyentes. Imagínense, no solamente por unos años aquí, eternamente. Por eso para el Señor era tan importante la comunión. Nosotros no somos llamados a vivir en soledad. No somos llamados para estar apartados, sino para vivir en comunión. Tercer punto, la iglesia era centrada en Cristo. ¿Por qué? Porque practicaban el partimiento del pan. ¿Y qué hace el partimiento del pan? Apuntarnos a Cristo. La Santa Cena nos reúne a todos en un mismo lugar y a todos nos recuerda nuestra posición. A todos nos recuerda que ese cuerpo molido y esa sangre derramada fue un acto de amor por nosotros. Que no hay nada que nosotros podamos merecernos, sino simplemente la gracia del Señor que aceptamos en nuestras vidas. Y esto nos recuerda su sacrificio y su amor incondicional. Cada vez que nosotros tomamos esa Santa Cena, es como desenfocarnos de nosotros y volver a enfocarnos y recordar, Señor, es que el propósito de todo esto eres tú. ¿Verdad que todo esto se trata es de ti? No de mí, de ti, de tu obra en la cruz, Señor. Cuarto punto, era una iglesia de oración. Se nos dice que perseveraran en la oración. Ellos entendieron que el único medio para mantenerse conectados con Jesucristo era a través de la oración. Muchos de estos hombres habían convivido con Jesucristo.
y para ellos había sido dura su partida, pero el Señor les había enseñado a orar. Les había dicho que el Espíritu Santo estaría ahí y los guiaría a toda verdad, les mostraría el camino al Padre. Y hoy en día la debilidad de la iglesia es por falta de oración. La oración es como el oxígeno en nuestras vidas. La oración debe ser el oxígeno de un creyente. Un creyente sin oración está mal. Está mal. La Biblia nos insta a orar en todo tiempo. Lucas 18:1 dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Cuando les habló sobre esa viuda insistente. Entonces, estamos llamados a orar en todo momento. También en Tesalonicenses Pablo también dice: oren en todo momento, oren sin cesar. Y no es que vamos a estar de rodillas todo el día, pero es que en todo momento tengamos una actitud de reverencia al Señor. Que cada vez que nosotros tengamos un momento, en vez de enfocarlo de pronto en algo que nos va a robar la atención, orar al Señor, orar por la necesidad de nuestros hermanos, orar por nuestros hijos, cubrir en oración a nuestras familias, pedirle al Señor su gracia, su misericordia. Oración. Y ahora vamos ya para esta recta final. Hechos 2:43 al 45 dice: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Los apóstoles seguían haciendo cosas, milagros, seguían haciendo cosas que tenían poder y mucha autoridad que el Espíritu Santo les estaba otorgando. Para poder, ya recordamos que muchas veces esos milagros eran una muestra del Señor afirmar las personas, afirmar los apóstoles como verdaderos apóstoles del Señor. Y las personas estaban ya con un temor reverente hacia ellos. Decían: esta gente tiene autoridad, ya no son cualquiera, son personas de autoridad. Y ahora miren aquí, nos dice que los creyentes estaban juntos, se mantenían juntos, tenían todo en común. Muchos de ellos vendían sus propiedades y posesiones. Muchos de ellos ayudaban la causa, compartían sus bienes según la necesidad de otros. Esta era una iglesia que inspiraba respeto, como dijimos, respetaban a esos apóstoles, hermandad y generosidad. Y acá hay un punto que es importante entender, porque de ahí también, digamos, se han sacado muchas ideas erróneas de que estos verdaderos seguidores de Jesús, que un verdadero seguidor de Jesús es el que vende todo. No, entonces como ellos hacían eso, yo necesito vender todo. ¿Sabes qué? Vamos a vender la casa, vamos a vender el carro, vamos a vender todo, vámonos a vivir como ermitaños, vamos a vender todo, porque esta gente vendió todo y lo donó. No, eso no es lo que nos está diciendo acá. Hay que entender bien la palabra, hay que leerla bien, porque es que nos puede llevar a pensar erróneamente. Aquí lo que nos está diciendo es que las personas abrían sus casas para recibir a otros, o sea, tenían cosas en común. O sea, recordemos que en este momento estaba sucediendo la fiesta de Pentecostés acá. Y en esa fiesta, imagínense, 3,000 personas, muchos quizás extranjeros, aceptaron al Señor. ¿Dónde creen ustedes que esa gente iba a pasar el tiempo? Si muchos de ellos a lo mejor ya en sus casas no los iban a recibir, o sus familias. Porque a muchos de esos dijeron: ¿qué? ¿Cómo que este acaba de irse allá a decir que quiere seguir a Jesucristo? Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los creyentes les dicen: no se preocupe, vengan para acá. Los vamos a recibir acá. Hospedaban personas en su casa, ayudaban a los hermanos que no tenían. Y los que tenían modo, muchos de ellos decidían vender cosas para poder ayudar económicamente. Pero no significa que todos vendían y quedaban ya ahí a ver cómo vamos a sobrevivir. Venga, hagamos aquí una comida colectiva. No, esa no era la idea que trataba aquí de emitir esto sobre la iglesia primitiva. Lo que reflejan es un amor profundo y desinteresado por las demás personas. Y eso es a lo que estamos llamados. No a vender todo y darlo todo a los pobres, no. Se trata es de abrir nuestros corazones y ver las necesidades de las personas y ver: Señor, ¿de qué manera puedo yo suplir la necesidad de esta persona? ¿Necesitas que abra las puertas de mi casa? Ok, las voy a recibir. ¿Necesitas que le ayude económicamente? Ok. ¿Necesitas que le ayude cuidando a sus hijos porque es una madre soltera? Ok. De eso se trata la comunidad, de eso se trata la hermandad en Cristo. De que nosotros seamos sabios, oremos al Señor y el Señor nos muestre cómo
poder ayudar con las necesidades de otras personas. Luego dice, no dejaban de reunirse, unánimes en el templo ni un solo día. Imagínense, todos los días. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Acuérdense, estas personas seguían yendo al templo. El hecho de que fueran cristianos no significa que ya no iban al templo. Pero es que el templo era para los judíos. No, pero Jesús dijo, la casa de mi Padre. ¿Se acuerdan que Jesús llamó al templo la casa de mi Padre? Entonces, si esa es la casa del Padre de nuestro Señor, vamos a su casa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de adorar a Dios, de orar y de poder ver a quién más podemos testificarle acerca de Cristo. Muchos de estos hombres fueron en varios, más adelante vamos a ver historias donde Pedro y algunos de ellos los encontraban en el templo testificándole a otros y llegaban los maestros de la ley enfurecidos de por qué estaban haciendo eso. Pero estos hombres no tenían miedo porque sabían que hablaban con la verdad que iba a salvar vidas. Su unión y generosidad o sencillez de corazón cultivaba la alegría en medio de sus seguidores. Se nos habla y nos dice, como decía ahí, compartían el pan con alegría, generosidad. Todo lo que hacían era con gozo, con alegría. Y también se reunían, como dijimos, a alabar a Dios. Y eso producía gozo en sus corazones. Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, cuando nos reunimos en momentos como estos, a adorar al Señor, eso produce gozo. El poder hablar, reírnos, todo en el nombre del Señor, produce gozo. Y luego el versículo 47 dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Eso nos quiere decir, cuando dice cada día, es porque era algo constante. Y esa constancia venía, ¿por qué? Porque la gente veía la forma de vivir de estas personas. Muchos de ellos fueron impactados quizás no por ese mensaje inicial, pero por el estilo de vida de estas personas. Decían, mire, esta gente vive de una manera muy distinta al judío. El judío es cada uno por su lado, rechazando al que está tirado allá, al mendigo, porque dicen que ese está enfermo es por el pecado de sus padres. Pero yo veo que estos seguidores del camino, estos seguidores de Jesús, aman al enfermo, aman al pecador, reciben a las personas con amor, hablan con autoridad, pero con la verdad. Y notaban algo distinto. Y la pregunta es, ¿nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir inspira en otros querer venir a los pies de Jesús? Que otras personas digan, wow, esa persona definitivamente, llevo ya un año conociendo a esa persona y algo tiene esa persona. Algo tiene y yo quiero lo que esa persona tiene. Ese gozo, esa generosidad, esa paz. Y a eso estamos llamados, pero para eso necesitamos nosotros tener una relación muy cercana con el Padre. Necesitamos acercarnos al Señor en oración, conociendo su palabra para poder ser nosotros llenos y poder darle a otros. Porque si no nos llenamos, ¿qué vamos a darle a los demás? Entonces mi invitación hoy es que busquemos al Señor de todo corazón para que podamos ser como esa iglesia primitiva, con esas características que caracterizaban a estos primeros creyentes. Y no es que una lista de cosas que tengamos que hacer, sino que en el fondo lo que nos caracterice sea el amor por las almas perdidas. Y que estemos nosotros dispuestos a hablar con la verdad, sin temor al rechazo. Recuerden que cuando alguien rechaza, no nos rechaza a nosotros, rechaza al Señor. Pero nosotros tenemos que hablar con la verdad. Porque esa verdad puede traer salvación a esa persona. Y esa es mi invitación hoy. Para ustedes, como les dije, la evangelización más eficaz es el resultado de una iglesia sana. Y nosotros necesitamos ser parte de la sanidad de esa iglesia. Instruyéndonos en la palabra. Amando a las otras personas y hablando la palabra tal y como es. Sin tapujos, sin maquillaje, tal y como es.